Los cereales siguen siendo la base de la alimentación de buena parte de nuestro planeta por su fundamental aporte de hidratos de carbono. Su domesticación supuso la más importante revolución para la vida humana hasta la fecha. Implicó la definitiva fijación de las comunidades al territorio, la capacidad de controlar los procesos productivos o la mejor planificación a través de la conservación a medio plazo y el almacenaje del excedente. Por eso, todo lo que les rodea sigue siendo un argumento de primer orden para la investigación arqueológica. Esta disciplina cuenta con cada vez mejores y más precisas herramientas de análisis, como son diferentes ramas de la paleobotánica, la traceología o la arqueometría. Estas aproximaciones se aplican en Baelo Claudia en el marco del proyecto CIRCE para la reconstrucción de las formas de producción, la explotación de los recursos o la vida económica de sus habitantes. En el curso del proyecto CIRCE lo que estábamos buscando era espacios que tuvieran que ver con la producción, con las diferentes respuestas que daba la comunidad de personas que habitó Baelo Claudia a lo largo de más de 6 siglos. Y entonces uno de los lugares que nos pareció muy interesante es este espacio que está entre el Maquelum y las termas, un área en la que había habido intervenciones en los años 70-80 por parte de equipos franceses de la Casa de Velázquez, pero que nos daban algunos indicios de que podía ser una zona productiva. Efectivamente, en el año 2022 empezamos con las primeras intervenciones y hemos podido constatar que estamos en un taller panadero. El taller panadero excavado en Baelo, lo que los antiguos romanos llamaban pistrinum, abre directamente a una calle y se organiza en diferentes estancias, cada una de ellas dedicada a una actividad dentro de la cadena operativa: la molturación, el amasado y la cocción. Se han identificado los apoyos de los molinos manuales, artesas de piedra, hornos y canalizaciones, tanto para abastecerse de agua como para deshacerse de los residuos de producción. Es lógico pensar que en este tipo de actividades también serían muchos los enseres y herramientas en materiales perecederos como madera o fibras vegetales de los que no han quedado evidencias reconocibles a simple vista: tamices, cedazos, palas o serones. La panadería de Baelo se localiza, por tanto, en el corazón de la ciudad, con una vocación netamente comercial. Apenas dista a unos metros de la calle principal de la ciudad, jalonada en sus extremos por las 2 principales puertas que conectaban el centro urbano con los territorios circundantes en los que viviría el grueso de la población. Su localización y características permiten enriquecer enormemente la información que poseíamos sobre las actividades productivas en el núcleo urbano. Sin duda, a la producción industrial y masiva de los derivados del pescado para un comercio a mayor escala, se sumarían otras muchas actividades para el consumo cotidiano y local. La panadería de Baelo sería un establecimiento comercial abierto a la comunidad donde se podrían adquirir panes y derivados, pero también llevar a moler la cosecha propia o a cocer panes preparados en las casas. Y entonces, bueno, pues empezamos en esta estancia donde estamos ahora, que pudimos constatar que hay 2 estructuras circulares que son cimentaciones de 2 molinos rotatorios para la producción de harinas, de cereal. También, por ejemplo, tenemos un elemento que ya encontraron los franceses, que es una amasadora mecánica, es decir, que había toda una serie de indicios que hablan de que esta zona ha sido una zona de producción de harinas, y lo que hemos hecho ha sido ampliar los sectores de toda esta manzana para ver, digamos, la complejidad de la cadena operativa. Es muy interesante porque todo parece indicar que se trata de una panadería abierta al exterior, no una panadería doméstica, sino una instalación de cierta envergadura. Es muy posible que, como ocurría en época tradicional hasta hace muy poquito tiempo, se tratara de un establecimiento en el que la gente traía sus cereales y se los molían y se los devolvían, y también muy posiblemente pues producían diferentes productos derivados de las harinas de cereal, que, como también hemos podido ver, ha sido una tradición muy recurrente en diferentes épocas hasta casi nuestros días en esta región. En diferentes puntos de la ciudad se han localizado pequeños molinos de piedra que ilustran la molturación en ámbito doméstico e incluso la fabricación de harinas de pescado. Lamentablemente, no podemos saber si existió algún tipo de control público sobre la actividad de este pistrinum o de su producción. Sabemos que el cereal,
Al igual que otros productos de primera necesidad, llegó a estar controlado directamente por el Estado, a fin de garantizar su abastecimiento. Los pistores, los panaderos romanos, podían incluso firmar contratos con las autoridades para favorecer este aprovisionamiento, especialmente entre los sectores más humildes en momentos críticos. Los panes eran de muchos tipos y calidades, tal y como nos transmiten las fuentes textuales como los tratados de Catón y Columela o la historia natural de Plinio. No obstante, las harinas sin panificar eran protagonistas en muchos platos de la dieta cotidiana romana. Es el caso de gachas y sopas, a las que se añadían legumbres y verduras. También eran muy habituales unas galletas que podían aguantar sin estropearse, perfectas para el trabajo en el campo o los viajes terrestres o marítimos. Los dulces con base de cereal también eran muy apreciados. La alta demanda de harinas y derivados en la alimentación romana hizo de los dueños de molinos y panaderías personas con un cierto reconocimiento social en sus comunidades. El prestigio y poder adquisitivo que pudieron alcanzar les pudo permitir formar parte de las élites gestoras de sus ciudades. En la actualidad, existen proyectos como arqueogastronomía, donde a través de la investigación se consiguen recuperar procesos de elaboración y alimentos del pasado. La idea de reproducir a nivel físico distintos tipos de alimentos del Mediterráneo antiguo parte de una propuesta, digamos, a nivel académico de nuestra integración en el grupo de investigación de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz. Mención aparte, cabe destacar el desarrollo experimental que hemos hecho para recuperar no solamente distintos tipos de panes, sino activadores de fermentación o masa madre que aparecen documentados en textos antiguos. A raíz de ahí teníamos una base fundamental. Claro, trabajar con distintos tipos de grano con una actividad enzimática tan alta como pueden ser el farro, como pueden ser la espelta, el Triticum monococcum, el Dicoccum, era muy complicado. Y trabajar también con esos activadores antiguos que aparecen en las fuentes clásicas. Plinio habla de distintos tipos de masa madre, de activadores de fermentación, que aparecen recogidos en su obra Naturales Historias y que en ese sentido son bastante interesantes porque conectan mucho con un fenómeno muy interesante que se está poniendo de moda en la panadería contemporánea, que es la vuelta al pasado, la vuelta a las masas madres, a esos activadores de fermentación de carácter natural, ¿no? Entonces, contamos con la ayuda en ese sentido de Domi Vélez, del horno de Vélez, y lo que hemos hecho es utilizar su panadería tradicional, tiene una tradición de panadería de más de 5 generaciones, que conecta con esa tradición tecnológica de producción de pan romana, con lo cual las formulaciones las hemos sacado de esos textos antiguos, hemos evidentemente contrastado con evidencia arqueológica de la información que nos aparece en registro arqueológico de distintas panaderías que han sido excavadas en estas últimas décadas, pero también lo hemos completado con esa información microbiológica y físico-química que nos ofrece la reconstrucción de estos tipos de panes en un entorno de panadería tradicional y que ha dado unos resultados estupendos. En el mundo romano, el pan no era un producto único, sino un conjunto de recetas y técnicas adaptadas a necesidades muy distintas. Las fuentes y la arqueología documentan piezas marcadas y racionadas, como los panes segmentados en cuadrantes, panes de diario con harinas mixtas, panes enriquecidos con aceite o miel para ocasiones especiales e incluso masas cocidas en agua antes del horneado. Cada tipología habla de economía, de logística y de gusto, del abastecimiento urbano, del control de raciones, de la calidad de las harinas y de los hornos, de cómo se trabajaba la masa y se distribuía el alimento en una ciudad portuaria como Baelo. Con esa base, la arqueología experimental permite comprobar hipótesis, proporciones, texturas, tiempos de fermentación y de cocción, marcas de panadero y modos de conservación. A partir de ahí hemos podido reformular, siguiendo estrictamente las técnicas de producción de época romana alto imperial, distintos tipos de panes, como por ejemplo el panis nauticus, que es el pan que se llevaba por los navegantes en las distintas travesías, ¿no? Y que tiene una serie de antimicrobianos bastante interesantes, como es la adición de yeso, que permitía que estuviera inalterable sobre las 2 o 3 semanas que duraba la navegación transmediterránea, que se endurecía pero que después se podía hidratar, ¿no? Esto evidentemente generaba
complicaciones para la flora bacteriana, y Plinio hablaba del mal del navegante, ¿no? Y prácticamente los marineros podían tener graves afecciones de carácter intestinal, ¿no? Porque al final prácticamente el yeso lo que generaba era un barrido de la flora intestinal. Por otra parte, hemos podido desarrollar también unos panes bastante interesantes con Tristicum monococcum y Tristicum dicoccum, es decir, con farro, que es el Panis quadratus, ¿no? Es un Panis quadratus que también parte de una fermentación natural a partir de una masa madre documentada en un texto de Plinio, con origen en Partia, y que se genera a través de la unión de agua, harina y mosto. Se le da un tipo de forma que genera una malla de proteínas que hace que el pan no salte por los aires. No, lo que hace la cuerda es contener esa inflamación que sufre el pan por la cantidad de enzimas que se van generando durante la fermentación. A partir de ahí también tenemos algo muy interesante, sobre todo que tiene mucho arraigo en la tradición panadera andaluza, que es el panis acuático o el panis molli, que está documentado también en Plinio y que es un pan que se mete dentro del horno, que tiene un alto grado de hidratación, tiene una masa con muchísimo agua y que después alrededor en el horno de llama se va dorando, tostando, que acapara esa gran cantidad de masa y que era uno de los panes que se utilizaban o que estaban más documentados como de uso común en época romana. Aunque más recientes transformaciones del uso del suelo lo enmascaren, no lejos de Baelo, en el interior, existían terrenos muy aptos para la agricultura ya desde la época antigua. Sabemos que esta región ha sido siempre idónea para el cultivo del cereal y célebre por la calidad de sus panes. De hecho, localidades como Facinas han sido tradicionalmente pueblos panaderos y conservan aún valiosos vestigios de este pasado reciente, como circuitos de canales y molinos de agua. Solo mucho tiempo después, ya en el siglo XIX, se introdujeron molinos de viento como los de hoy conservados en la vecina Vejer. Baelo Claudia fue una comunidad que logró, durante buena parte de su historia, un inteligente equilibrio entre los recursos del mar y los que le proporcionaban las tierras de interior, entre las rutas comerciales a larga distancia y los mercados locales y regionales. No obstante, son aún muchas las preguntas que quedan por responder. Solo algunas podrán obtenerse con el avance de las investigaciones. ¿Coincidía la propiedad y la gestión del taller en las mismas personas? ¿Se empleaba trabajo esclavo? ¿En qué medida la municipalidad podría ejercer algún tipo de dirigismo sobre la producción? ¿Existían en Baelo otros panaderos? ¿Estaban organizados en una asociación o colegium? ¿Qué porcentaje de pan se adquiría en tiendas frente al que era producido en casa para consumo directo? ¿Tenían encargos singulares como panes rituales o aprovisionamiento de las tripulaciones que zarpaban del puerto?